Estaré dando la reflexión y hoy, esta semana, estaremos hablando de cómo se reveló Jehová a nuestra vida y bajo qué nombre lo conocimos. En mi caso, el nombre de mi reflexión es el abrazo de Abba. Y como referencia quiero ir a Jeremías 31:3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te he atraído con misericordia. Antes de comenzar, también quiero leerle la importancia de la figura paterna en una mujer. Y dice que su presencia puede traer seguridad, autoestima, bienestar psicológico y desarrollar habilidades sociales e independencia. Por el contrario, la ausencia o pérdida de esa figura puede generar inseguridad, baja autoestima, dificultades en las relaciones afectivas y una mayor vulnerabilidad emocional. Le hablaré un poquito de mí y comienzo pues diciendo que yo tuve un papá, hasta alrededor de los 8 años yo conviví con mi papá. Y yo puedo decirle que esos 8 años de mi vida marcaron mi vida, ¿verdad? Tuve la presencia de esa figura paterna. Y a pesar de que pues mi papá como esposo pues no fue el mejor, yo les puedo decir que yo tuve el mejor papá del mundo ¿verdad? Ante mis ojos. Yo recuerdo cómo dio lo mejor de él, cuidándome y amándome. Pero luego mi papá decidió tener otra familia. Y pues su relación conmigo no fue la misma después de su decisión. Después de esa decisión, pues yo no tengo un recuerdo de un abrazo después de mis 8 años de parte de mi papá. Y yo recuerdo que fui creciendo y mientras crecía físicamente, en mi corazón crecía una rabia y un coraje que no entendía pues de dónde venía. Fui de la adolescencia hasta mi adultez con problemas de conducta, los cuales eran muy agresivos y creando un modo de defensa, el cual creó muchas dificultades para poder establecer vínculos. Y debido a eso yo prefería estar la mayoría del tiempo a solas. Tenía dificultad para interactuar, me limitaba a hablar y siempre me daba mucho miedo hacerlo. Y hoy entiendo que el miedo venía de que alguien volviera a alejarse y a volver a sentir ese sentimiento de abandono. Debido a la soledad por no poder tener amistades o tener relaciones sanas, experimenté la depresión. Y por la carencia de esa figura que me diera ese bienestar y seguridad en mi vida, pues mi vida era un caos. Mis relaciones de pareja fueron tóxicas, inestables, inseguras. Y yo comencé a depender de muchas cosas. Y una de ellas, el alcohol. Para poder tener esos momentos felices, comencé a experimentar momentos de euforia, por llamarlo de una manera. Momento extremista. Llegué a... Me llegó a gustar hasta sentir dolor. Cuando digo dolor, pues comencé a experimentar el dolor de diferentes maneras, solamente para sentir, porque llegó el momento que dejé de sentir. Pero el verano del 2022, mi papá nos dio la noticia, ¿verdad? A mi hermana y a mí, de que venía a compartir el Día de Padre con nosotras. Y en su viaje
Mi papá me dijo, estoy muy orgullosa de tus hermanas y de ti. Pues porque a pesar de toda mi vida siendo un caos, pues yo me convertí en una mujer y madre, pues, independiente. Yo, pues, logré culminar mi estudio y cumplí muchas de mis metas. Y a pesar de que mi papá, pues, me dijo esas palabras, aún así no pude recibir ese abrazo que tanto una hija espera. Mi papá regresó a Puerto Rico y a los 3 meses mi papá falleció. Fue entonces cuando comencé la verdadera depresión. Sentí un vacío que no podía describirlo. Y me sentía ingrata porque a pesar de todo yo sabía que tenía motivos para estar agradecida. Tenía mis hijos, mi hogar, mis logros. Pero nada llenaba ese hueco. Lloraba constantemente, sentía enojo. Y comprendí que lo más que necesitaba y lo que más quería en realidad era ese abrazo que nunca recibí. El abrazo de un apoyo, de un orgullo, de esa protección, porque pasé por muchas cosas durante mi niñez, mi juventud y mi adultez. Y literalmente necesitaba ese abrazo de protección, ese sentir de papá diciéndome, aquí estoy, hija. Pero después de su pérdida, esa coraza que yo había construido por años se derrumbó y comencé a caer en situaciones que nunca imaginé vivir. Hasta que en medio del dolor más profundo, una noche me encerré en mi closet. Lloré y grité. Grité de rabia, de dolor, porque sentía que ya no podía más con lo que estaba viviendo. Y le pedí a Dios, quítame este dolor, por favor, ya yo no puedo más. Eso era lo único que salía de mi boca. Y entonces ahí fue en ese momento de rendición cuando yo recibí el abrazo de Abba Padre. El abrazo que tanto había esperado. Ese abrazo que solo Él podía darme. Hoy entiendo el por qué crecí con esa necesidad y ese vacío. Y por eso hoy puedo decir gracias, Abba. Y por eso hoy digo gracias, Abba. Por eso hoy alabo a papá con un corazón tan agradecido porque Él me liberó de las inseguridades, de la toxicidad, de la ansiedad, de la depresión, de la dependencia de tantas cosas en las que vivía. Hoy yo no soy esclava, hoy yo soy libre. Hoy dependo solo de Él. Hoy no tengo miedo de estar sola porque sé que Él está conmigo. No tengo miedo de estar sola porque mi soledad es cuando más siento su presencia. Y cuando yo la alabo, lo hago con tanta libertad. Porque gracias a su abrazo, mi corazón se siente libre. Y yo puedo decir, gracias a ese abrazo de Abba, soy libre. Quiero leer algo que encontré. Ya se titula El abrazo de Dios. Dice, el abrazo de Dios no se ve, pero se siente. No llega con brazos, sino con paz. Aparece cuando el alma tiembla, cuando las fuerzas se acaban y aún así algo dentro susurra, estoy contigo. Es un calor suave
que envuelve el corazón, una calma que ninguna palabra puede explicar. En su abrazo el miedo se rinde, las lágrimas encuentran sentido y el corazón vuelve a latir con esperanza. El abrazo de Dios llega en el silencio de la oración, en una canción que toca el alma o en los brazos de alguien que Él envía justo a tiempo. Allí entiendes que no importa cuán lejos hayas caminado, Dios siempre deja la puerta abierta, esperando con los brazos extendidos, listos para envolverte en su amor eterno. Les envío un abrazo a cada una y espero tengan un excelente día. Dios las cubra con su misericordia siempre. Las amo. Ese fue el nombre por el cual lo conocí. Así Él se me reveló como Abba, Padre. Dios las bendiga.